Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches, estimados doctores, especialistas y profesionales de la salud que hoy nos honran con su presencia. En nombre de Laboratorios Chontalpa, es un verdadero placer y orgullo abrir las puertas de nuestro auditorio para recibir a la Sociedad de Médicos Generales en esta sesión académica. Para nosotros, hospedar en este encuentro no es solo un acto de colaboración, sino un reflejo fiel de nuestro firme compromiso con la educación médica continua. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Laura Gabriela Arfaiz Vidal, por compartir con nosotros su invaluable conocimiento y experiencia en un tema de tanta relevancia. Asimismo, extendemos un agradecimiento muy especial a todos los médicos aquí presentes. Ustedes son el primer contacto, la primera línea de atención en la salud de la población, y su interés por seguir preparándose y sumando herramientas a su práctica diaria es verdaderamente admirable. Como Laboratorios Chontalpa reiteramos que somos sus aliados estratégicos en el diagnóstico clínico y que este espacio siempre estará dispuesto para fomentar la ciencia, el aprendizaje y al gremio médico. Sean todos bienvenidos y que sea una excelente y muy provechosa jornada académica. Gracias. Buenas noches, doctoras y doctoras. Muchas gracias a Laboratorios Chontalpa por el espacio, como siempre nos lo brinda. Y bueno, presento a la doctora Laura Gabriela Arfaiz Vidal. Ella es egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como licenciada en médico cirujano. Asimismo es especialista en audiología, otoneurología y foniatría en el Centro Médico La Raza, obviamente egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un curso de otoneurología por la Pontificia Unidad Católica de Chile. Es miembro de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, vicepresidenta del Colegio de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría. Asimismo está encargada del servicio de audiología y otoneurología en el Hospital General Regional número 200 del IMSS y trabaja en consulta particular en el Centro Médico Visual LASIK o Portex. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad que tengo de brindar mis conocimientos a ustedes. Como lo acaba de mencionar la doctora, ustedes son los primeros médicos en contacto con el paciente, o sea, ustedes son los principales que este tema en particular me gustaría mucho que ustedes lo conocieran. ¿Alguien tiene conocimientos de qué es la hipoacusia súbita? ¿No? Ok, bueno, vamos de entrada. Bueno, muchas gracias. Empezamos, por favor. Vamos pasar. Ok. Ok. No, mire. No. Ahí está, ok. Como objetivo de esta charla tenemos revisar el abordaje diagnóstico y tratamiento de la hipoacusia súbita. Okay. ¿Qué es la hipoacusia súbita? Según el Instituto Nacional de Sordera y Trastornos de Comunicación y la Academia Americana de Otorrinolaringología, en la guía de práctica clínica es diagnóstico y tratamiento de la hipoacusia sensorial súbita idiopática, ¿ok? Entonces es la pérdida auditiva neurosensorial superior a 30 decibeles en 3 o más frecuencias consecutivas. Estas frecuencias consecutivas se da en la que es la audiometría de tonos puro, que es nuestra herramienta principal para detectar esta patología. En un tiempo de instalación, ¿se escucha? Sí, es que creo que no se escucha bien. ¿Así se escucha mejor? Ok, perdón. Ok. Esta patología en un tiempo de instalación inferior a 72 horas. Okay. Como incompleta es cuando afecta menos de 3 frecuencias o pérdidas menores a los 20 decibeles, aparecidas en menos de 12 horas. Okay. La epidemiología. Esta enfermedad fue descrita en 1944. Es 1% de todas las hipoacusias sensoriales que existen. Es una incidencia variable, puede ser entre 5, hay poblaciones que son entre 5, incluso hasta 30 por cada 100,000 habitantes por año.
La mayoría de las veces es unilateral, pero sí se puede encontrar un porcentaje menor de que puede ser una hipoacusia bilateral en un 3%. Y cuando es bilateral, tenemos que pensar que es algo autoinmune hasta no demostrar lo contrario. Afecta igual en ambos sexos. No hay una predisposición. Antes sí se veía una predisposición un poquito mayor en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, hoy en día la predisposición puede ser igual en ambos sexos. La edad aquí es bien variable porque aquí los estudios dicen que una población entre los 50 y 60 años, pero yo he visto pacientes desde 25, 20 años con esta patología. Entre más joven, se piensa que es más autoinmune que algo vascular o algo metabólico, ¿ok? Y es 1% de todos los neuronomas del acústico. Se puede debutar esta hipoacusia súbita como el primer síntoma para detectar este tipo de tumores. Por eso es importante hacer el protocolo de estas hipoacusias súbitas, porque sí tenemos un porcentaje de personas que pueden tener este neuroma acústico. Ok, ¿cuáles son los factores de riesgo? Principalmente yo siempre los divido como en 3. El paciente que tiene problemas vasculares, ya sea diabético, hipertenso, infecciones, sobre todo viene después de un cuadro viral. O sea, el paciente que después de una gripa dice, ¿sabe qué? 2, 3 días y me quedé sordo. Se asocia a alcoholismo y tabaquismo. Aquí es muy importante saber que el tabaco está más, hay una predisposición más a padecer esta enfermedad que los pacientes con etilismo. ¿Okay? Otros son eventos vasculares cerebrales, síndrome metabólico y la deficiencia de vitamina B12. Hoy en día se está estudiando un poquito sobre causas que no son comunes. La etiología, como les comenté, la mayoría de las veces no encontramos una causa precisa para de qué fue el causante de la sordera súbita. La mayoría son idiopáticas. Sí se describe muy bien el cuadro clínico del paciente que tiene hipertensión, sufrió una crisis hipertensiva, una urgencia hipertensiva y te dice al día siguiente amanecí con un zumbido y me siento sordo o me siento con el oído tapado. Por eso las vasculares, la etiología vascular es la que está más descrita, la que más se conoce. La otra es la infecciosa, patologías otológicas. La otoesclerosis es una enfermedad del oído medio y también puede debutar como esta hipoacusia súbita. Enfermedad de Meniere también puede debutar como hipoacusia súbita. Ciertas neoplasias traumáticas después de un accidente, de un golpe, incluso hasta de una cachetada, se puede diagnosticar este tipo de problemas, inmunológicas y genéticas. Los virus que están más asociados a este tipo de patología es el citomegalovirus, la parotiditis, el sarampión, la influenza, el herpes, la rubiola, el VIH, adenovirus y el SARS-CoV-2. Cuando hubo toda esta pandemia en el 2020, hay muchos pacientes que decían, después de mi proceso infeccioso, tengo sordera súbita, me quedé con la sordera súbita, ¿ok? Y los genes relacionados, pues son principalmente el polimorfismo de este gen, que es el aumento de fibrinógeno y homocisteína, perdón. Okay. Hay teorías. Principalmente las teorías que hablan de la hipoacusia súbita nos habla de ruptura de membrana plasmática a nivel ya de oído interno, cambios en la cuestión de la oxigenación a nivel de oído interno. Prácticamente todo esto se va a traducir en que el oído deja de oxigenar. Por alguna razón deja de llegar oxígeno al oído y deja de oxigenar y se muere. O sea, pareciera como así, como que se muere. Yo siempre le digo a los pacientes, hay que a veces muy bien aquí hacer la semiología, realmente no escucha o tiene la sensación del oído tapado, porque son dos síntomas completamente diferentes y eso nos puede dar la pauta para saber qué tratamiento o a dónde lo voy a derivar. Entonces, ese es como principalmente la fisiopatología o las teorías. Realmente no... Es una enfermedad que en cierta parte se conoce poco porque todo esto es anatopatológico.
Entonces, no existe un estudio fidedigno que nos diga esto pasó. Estas son las teorías que tenemos sobre la enfermedad. Esta es la parte principal de este tema, la presentación clínica. No hay de otra. El paciente por lo regular les va a llegar al consultorio y les va a decir, doctor, siento el oído tapado. Ese es el principal síntoma que el paciente dice. Se puede acompañar la mayoría de las veces por un zumbido o un acúfeno y es uno de los síntomas más difíciles de controlar en la patología. Luego hay pacientes que dicen, me levanté, estaba bien y me zumbó el oído y después ya no escucho, doctor. Me tienen que gritar o lo escucho muy distorsionado y es la hipoacusia. Por lo regular les vuelvo a repetir, el paciente les va a decir, tengo el oído tapado. La disfunción vestibular en mayoría de los casos puede presentarse ligero mareo o un vértigo como tal. Cuando nos hablamos de un vértigo, ya esto es un mal pronóstico, porque si recuerdan un poquito la anatomía del oído, el nervio auditivo vestibular se divide como con dos ramas. Una, la auditiva, que se va más que nada a la cóclea, y la otra vestibular, que va a los conductos semicirculares, que son los encargados, son los sensorios del equilibrio por parte del oído. Entonces, cuando nos habla de que el paciente tiene vértigo como tal, más la sordera, nos puede dar un mal pronóstico, porque quiere decir que la inflamación fue en todo el nervio y no solo en las ramas, ¿ok? Y otros pueden presentar dolor, ¿cómo se llama? Sensación de que les molesta mucho el ruido, sobre todo. ¿Cómo se llama? Incluso hasta si pueden sentir, ¿sabe qué? No siento como que la oreja. Normalmente hay pacientes que lo refieren de esa manera. El diagnóstico, como les comentamos al inicio, ¿alguna vez ustedes han tenido algún paciente que les llega con este síntoma? Sí. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Pues vemos la otoscopía. Esa va a ser una pauta para ustedes para decir, a este paciente lo refiero o no lo refiero. La otoscopía nos puede revelar si realmente hay un proceso inflamatorio en la parte externa o media del oído. Si no estamos nosotros visualizando hiperemia de la membrana timpánica, bombamiento, niveles hidroaéreos, este paciente tiene hipoacusia súbita hasta no demostrar lo contrario. Si estamos viendo otras alteraciones, no, mire, sí se ve un nivel hidroaéreo, sí se ve la membrana timpánica bombada, hiperémica, incluso hasta puede llegar a ver otorragia, ese paciente muy probablemente puede tener una infección. Sin embargo, aquí la pauta va a ser la otoscopía para ustedes. ¿Cuándo derivarlo? Cuando su otoscopía es normal, no se ve datos de nada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en parte del tratamiento es un tratamiento que tenemos para dar un mes. Entonces, a nosotros como especialistas nos llegan posterior a este mes y ¿qué creen? Ya no podemos darle nada al paciente. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan esta patología al ser el primer contacto del paciente. Posteriormente, podemos hacer, si saben usar la acufenometría, podemos hacer una acufenometría, podemos usar los diapasones, aunque hoy en día realmente los diapasones es algo muy subjetivo. Entonces, pues nosotros normalmente si tenemos esa herramienta, pues a usarla, ¿no? Por lo regular, en los diapasones vamos a encontrar un RINE positivo y un falso RINE negativo. Asimismo, pues vamos a hacer nuestro examen principal, que es la audiometría. Ese es nuestro examen de elección para este tipo de sordera. Nos vamos a acompañar de algo que se llama logoaudiometría y timpanometría. Brevemente les voy a explicar en qué consiste la logoaudiometría, la timpanometría. De inicio, nosotros con la timpanometría vemos lo que es el oído medio. Un diagnóstico diferencial de esta patología puede ser la ototubaritis. A veces la otoscopía está bien, normal, sin embargo, luego encontramos que sí hay presiones, ya sean negativas o positivas, en el oído medio. Y eso pues causa también la sensación del oído tapado. Eso nos orienta que este problema no es la hipoacusia súbita, sino realmente puede ser algo, una patología inflamatoria del oído medio. Asimismo, hacemos la audiometría, se pone el paciente en la cabina, ponemos unos audífonos y empezamos a pasar tonos puros, que son en frecuencias. Como les dijimos, la definición es que tienen que tener 3 frecuencias como mínimas, abajo de los 30 decibeles. Entonces, por lo regular, hay pacientes que tienen una hipoacusia leve,
pero hay pacientes que realmente tienen una hipoacusia profunda. Entre el grado de severidad sea mayor, el pronóstico pues es peor. Entre más leve, pues más resultados hay positivos que ante una hipoacusia profunda, el paciente por lo regular no logra recuperar la mayor cantidad de audición. Asimismo, podemos contar con otros estudios neurofisiológicos, pero estos realmente los hacemos más como el protocolo de estudio para descartar patologías retrococleares, que son los tumores, ¿ok? No lo hacemos de primera instancia, que es los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral, las emisiones otoacústicas y la resonancia y tomografía como tal. Aquí hay una discusión entre los otorrinos y los audiólogos, ¿qué estudio es el mejor? Si la tomografía o la resonancia. La realidad es que si estamos teniendo en nuestra timpanometría problemas de oído medio, pues la tomografía nos puede orientar un poquito más. Sin embargo, si estamos viendo nuestra tomografía bien, pues nuestra timpanometría bien, la resonancia es nuestro estudio de elección diagnóstico más adelante, no se pide una primera instancia. ¿Por qué? Porque aquí lo que a nosotros nos importa no es tanto ver el estudio, sino que el paciente responda al tratamiento, ¿ok? Esta es lo que la clásica ¿cómo se llama? Hipoacusia súbita que nosotros nos encontramos. En audiología todo lo que es azul es del oído izquierdo y todo lo que es rojo es del oído derecho. Entonces estamos viendo una hipoacusia unilateral, si ven la diferencia de las gráficas. Todo lo que está arriba de 20 o 25, dependiendo de las clasificaciones que más se manejen. En la audiometría del lado izquierdo es una audición normal. Sin embargo, en la audiometría del lado derecho, pues tenemos una hipoacusia que va de lo severo a lo profundo. Normalmente es neurosensorial. ¿Qué quiere decir? Que la otra parte del estudio, que es la vía ósea, siempre va a estar como los triangulitos pegados a los circulitos. Eso nos habla a nosotros que es neurosensorial, que es el oído interno principalmente, el responsable. Hay veces que el paciente se confunde y nos marca respuestas un poquito confusas para nosotros incluso, pero ahí viene el otro estudio que es la logodometría. El paciente que tiene un problema en el oído medio, por lo regular, yo le subo el volumen a las palabras que le repito y el paciente me va a contestar. Y eso a mí me orienta que esta patología puede ser más del oído medio, si no tuviera yo la timpanometría. Sin embargo, el paciente con hipoacusia súbita, por lo regular, no entiende las palabras, se le distorsiona, te dice, es que estoy escuchando ahí, pero no logro entender lo que me están diciendo. Entonces, eso nos ayuda también a nosotros con el diagnóstico de esta patología. Muy bien. Aquí nosotros normalmente en audiología, nosotros nos basamos mucho de las guías españolas o la americana, desgraciadamente, afortunadamente, pues la guía del CENETEC está un poquito ya obsoleta, no tiene muchísimos años que no la actualiza. A pesar de que no hay tanto actualización en este tema, pues es importante, sí cambia un poquito el manejo, sobre todo de una guía a otra. Entonces, en las dos diferentes guías aquí les puse normalmente lo que nosotros pedimos o ellos orientan a pedir para el diagnóstico. Sin embargo, la verdad, sinceramente, con que tengamos la audiometría es básico para empezar tratamiento, ¿ok? Para el tratamiento hay factores de buen pronóstico o mal pronóstico para nuestro paciente. Entre más grande esté el paciente, peor pronóstico es, ¿ok? Entonces, factores de pronóstico es la edad, antecedentes. El paciente con hipertensión, síndrome metabólico, diabetes, alguna otra enfermedad autoinmune que ya podría tener, eso realmente es un factor de mal pronóstico. La demora al iniciar el tratamiento, y era lo que comentaba nuevamente, ¿no? Normalmente a veces el paciente ya pasó por un médico, por otro médico, por otro médico, porque no consigue escuchar, ¿ok? Entonces, ahí la demora del inicio del tratamiento. Eso sí se ha visto que entre más rápido inicien el tratamiento, mejor resultado da el tratamiento a una persona que se lo iniciemos ya casi que está a punto de cumplir el mes y medio. Los estudios dicen que no hay tanta posibilidad de recuperar la audición ya casi pegadito al mes y medio.
El grado de hipoacusia, como les comentaba, el tipo de curva entre la hipoacusia sea leve. La verdad que ahí cuando el paciente tiene una hipoacusia leve es un buen pronóstico, porque por lo regular damos un esquema de esteroides que es la base del tratamiento y el paciente por lo regular recupera su audición y si no, pues mejora casi un 90%, a comparación de si es una hipoacusia súbita profunda. Y si están los síntomas vestibulares asociados, que hablábamos de mareo, inestabilidad, vértigo, como tal. El tratamiento inicial es esteroides. Cuando tenemos una inflamación de oído medio, pues es un tratamiento diferente, pero cuando tenemos la inflamación del oído interno, que es la hipoacusia súbita, empezamos con esteroides. Normalmente se empieza 1 miligramo por kilo, sin embargo no se pueden exceder los 60 miligramos, entonces pues, los pacientes que no sé, pesan 80 kilos, normalmente nosotros empezamos como con lo máximo que sean 60. Ese es el tratamiento y es un esquema de dosis reducción. Empezamos con 60 y nos vamos bajando ya sea de 5, de 10, como ustedes lo quieran ver. Ahí es realmente un poquito, tiene que ver mucho sobre la escuela o qué guía me guío, ahora sí que del tratamiento, porque hay esquemas de una semana, hay esquemas de 15 días, dependiendo cómo lo vamos reduciendo, de si de 5 o de 10, o hay esquemas hasta incluso de 3, 4 días. Obviamente dosis elevadas. Aquí es bien importante decirle al paciente, sobre todo la cuestión del metabolismo de la glucosa, que se puede haber alterado. Si tuviéramos una química sanguínea previa, pues eso nos ayuda mucho para saber si sí podemos dar este tipo de medicamentos o no. En los diabéticos estaba anteriormente contraindicado dar la cuestión oral, y se daba lo que es la dexametasona intratimpánica, un tratamiento intratimpánico. Sin embargo, hoy en día, la guía española, que su última revisión fue en 2020, dice que se le puede dar siempre y cuando el paciente esté controlado. Si tenemos una hemoglobina glucosilada controlado o una glucosa basal controlada, se puede dar el esteroide sin necesidad de pensar que lo vamos a alterar más. Aquí yo difiero un poquito porque sí hemos visto que si le damos esteroide al paciente diabético, le componemos una cosa y lo podemos descomponer de otra. Entonces, ahí con ayuda de otorrino es donde nosotros entramos con otorrino y planteamos más la necesidad de un tratamiento intratimpánico y es ya sea dexametasona, metilprednisolona directo al oído por medio de una inyección por parte del oído, en el oído, y eso para la absorción. Entonces aquí sí hay, dependiendo de la escuela, pues es el tratamiento que utilizamos, la forma del tratamiento que utilizamos. Otro tratamiento aquí podría ser lo que estamos platicando. Las guías dicen que el tratamiento de rescate, cuando hay un fracaso en el oral, nos vamos con el intratimpánico. Sin embargo, les vuelvo a repetir, muchas veces está contraindicado dar el tratamiento oral, por lo cual tenemos que entonces pues dar el tratamiento intratimpánico. La dexametasona, lo que les decía, la metilprednisolona. Otras cuestiones que tenemos es la cámara hiperbárica, mínimo tienen que ser 20 sesiones, pero todos estos tratamientos normalmente los usamos cuando el oral fracasó. Aquí con la cámara hiperbárica, pues el problema es si el paciente tiene para solventar las 20 sesiones. O sea, no es como, y si también tenemos a la mano este tipo de apoyo en nuestro lugar, entonces a veces nos quedamos como cortos porque podemos continuar dando ciertos tratamientos de apoyo, pero pues el paciente no lo puede solventar. Entonces, ese es como una contraindicación, una disyuntiva que nosotros tenemos luego de, ¿y qué más me ofrece, doctor? Si hay que podemos ofrecer cámara hiperbárica, pero pues no está tan mínimo, tienen que ser 20 sesiones por lo menos. Entonces, este es un esquemita que yo normalmente a veces uso del esquema de prednisona. ¿Okay? Empiezo el día 1 con 60 y me voy bajando hasta más o menos el día 8 bajo a 50. Doy los primeros 7 días, damos esteroides a dosis máximas en espera de mejoría. Muchas veces el paciente empieza a decir, mejoro, sabe que ya empecé a percibir sonidos, el zumbido ya está un poquito más bajo, ya como que si me hablan fuerte ya escucho. O sea, normalmente es lo que los pacientes nos dicen y eso nos hace entender que puede ir mejorando.
Porque una cosa es que el paciente escuche timbres, una puerta, un timbrecito, una ambulancia, que esos son los tonos puros, a diferencia que el paciente entienda lo que yo le estoy diciendo, porque el objetivo es que él entienda lo que estamos diciendo. O sea, sí, para identificación de sonido, qué bueno, pero realmente aquí la importancia pues es la discriminación, la comunicación, ¿ok? Aquí es otro de la guía española, cómo se indica el tratamiento, como les comentaba. También podemos dar el Deflazacort, que es otro esteroide. Este se da a 1.5 miligramos kilogramo al día. Fíjese que a mí en lo personal este esteroide me gusta mucho para los diabéticos. No altera tanto el metabolismo de la glucosa. Entonces, a mí en lo personal me ha servido mucho con los diabéticos dar Deflazacort. Y se va dando igual, se va bajando, se va bajando cada 5 días. Entonces vamos a poner 90 miligramos y nos vamos bajando de 30, 60, 30 hasta concluir, pero cada 5 días. Si se dan cuenta, puede ser un esquema un poquito más de 15, 20 días el esquema. Y como le comentaba, en todos nos habla del el fracaso del tratamiento, pues se puede dar la terapia hiperbárica. ¿Okay? Aquí a veces nos hablan de que sí se puede dar tratamiento intratimpánico si el paciente presenta vértigo. Ayuda mucho a veces el esteroides porque pues desinflama a un poquito más rápido, ¿no? Sin embargo, pues hay a veces contraindicaciones de si la membrana timpánica tiene secuelas de otitis media serosa, si en este momento el paciente pues no puede visitar al otorrino, porque eso lo hace otorrino, no lo hacemos nosotros audiólogos, sino nos apoyamos de otorrino y lo hace bajo microscopio, ¿ok? Entonces, realmente esta patología es en conjunto. A veces le llega primero al otorrino, el otorrino ve que la otoscopía está normal y los manda a nosotros. A veces primero llegan con nosotros y nosotros los mandamos con otorrino para el tratamiento intratimpánico. Aquí habla un poquito sobre la guía, que era lo que platicábamos, y nos habla un poquito de la recuperación. Cuando nosotros decimos que el tratamiento fue bueno, cuando en la audiometría empezamos a tener una recuperación de unos 20 decibeles como mínimo, de la previa. Nosotros institucionalmente en el IMSS, estos pacientes se va citando cada mes, cada semana y se va citando. ¿Para qué? Para ir viendo si el tratamiento oral no está funcionando, nos vamos con el intratimpánico y cada semana lo estamos monitoreando a nivel institucional. A nivel privado, pues la realidad es que es difícil que el paciente pueda estar llegando cada semana, entonces nos vamos un poquito hasta el término del tratamiento, ¿ok? El seguimiento, como les comentaba, mire, ahí lo dice, se hace con audiometría, al inicio de los síntomas, y se hace entre 5 o 7 días, pero se puede ver a los 30 días y lo vamos a ver igual, incluso seguimiento hasta dentro de 12 meses. ¿Por qué? Porque en parte de lo que le comentaba al inicio, el síndrome de Meniere puede debutar como con una hipoacusia súbita, sin tener mareo, porque asociamos al síndrome de Meniere a solo mareo con sordera y zumbido. Sin embargo, puede presentarse así. Entonces podemos ver variaciones en todo el año que estamos siendo este paciente y ahí comprobar si realmente es una hipoacusia súbita secundaria a un síndrome de Meniere. Entonces, el tratamiento ahí también es dar el tratamiento para el síndrome de Meniere. Y muchas veces el paciente, si es esto, recupera su audición, porque ahí el paciente habla de la hipoacusia como tipo fluctuante. Ok. No, esto es parte de la respuesta al tratamiento, los criterios. El seguimiento, bueno, aquí en nuestra guía de CENETEC, pues nos habla un poquito de cada 21 o 28 días, pues seguir a este paciente.
Y nos habla un poquito sobre, en este seguimiento, mencionar los estudios que les comentaba anteriormente, los potenciales, las resonancias, eso para orientarnos. El protocolo de nosotros de la hipoacusia súbita es esa. Una vez que diagnosticamos al paciente, damos el tratamiento, sea efectivo o haya fracasado el tratamiento, tenemos que hacer ese seguimiento y hacemos algo que es protocolo para hipoacusias súbitas, que se usa ya sea si la audiometría o el nivel de grado de pérdida auditiva nos permite hacer unos potenciales, o que ahí valoramos realmente el nervio como tal, o nos vamos directamente a la resonancia. Aquí también por cuestiones económicas de entrada, pues mejor nos vamos primero a la resonancia, porque a lo mejor los potenciales me salen bien y pues no descarto que exista algo más, entonces nos vamos directamente a la resonancia. En el instituto que yo hice la especialidad, sí se hacen los potenciales y luego se hace la resonancia. Este es como el algoritmo de nosotros que tenemos. Una vez que tenemos la audiometría y vemos que es un estudio normal, pues le damos de alta al paciente, pero si el estudio está normal, pues tenemos que hacer todo este protocolo que comentamos, que es el seguimiento audiológico. Si el tratamiento funcionó, pues lo podemos dar de alta, seguirlo, perdón. Sin embargo, y hacerle el estudio de resonancia o los potenciales. Ahí va dependiendo mucho sobre cómo lo queremos manejar nosotros como especialistas. En la especialidad se hace realmente nada más en el IMSS, en el Instituto, en el General de México y en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y cada instituto tiene sus protocolos diferentes, ¿ok? Entonces ahí varía un poquito, más que nada, la escuela del especialista que realmente de lo que se habla de la guía. Después de que el paciente, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo, no recupera la audición, pues ¿qué otro tratamiento podemos dar? Y les comentaba que el acúfeno es el síntoma. El paciente dice, bueno, ya no escucho, pero es que escucho ese sonido y ese sonido es el que me molesta. Entonces tenemos terapia para rehabilitación de tinnitus. Esta terapia puede ser con el uso de un audífono específico, puede ser con terapia tipo cognitiva, puede ser con terapia de enmascaramiento del tinnitus, que son ruidos blancos y ruidos rosas. Asimismo, pues podemos tener el uso de audífonos normalmente cuando la discriminación, que es el entendimiento de las palabras, nos lo permite. Porque el aparato auditivo, su objetivo es ese, que yo entienda lo que me dicen y yo nada más con el aparato lo amplifico. Sin embargo, si nosotros no tenemos una buena discriminación, ese equipo no nos va a funcionar mucho. Hay pacientes que desafortunadamente no hay ya otra opción para ellos. O sea, no hay otra opción que el aparato auditivo. Sin embargo, también hay pacientes que no son candidatos para el uso del aparato auditivo porque no mejoran y la sordera es prácticamente del 100% o el 90%. Otro tipo de instancias que tenemos nosotros, pues obviamente es algo que se llama un sistema BioCross. Este sistema BioCross, ¿en qué consiste? Ponemos un audífono en ambos oídos, pero en el oído bueno que tenemos, como que se va a amplificar lo que capta el audífono del oído mal. Entonces lo amplifica y el paciente dice, pues ya escucho mejor. Probablemente es solo como una amplificación, exactamente, o sea, no es realmente un tratamiento curativo. Si existe el tratamiento que es el implante coclear, que ese sí puede ser un tratamiento curativo para el paciente. Sin embargo, el implante coclear es todo un mundo diferente, y desafortunadamente aquí en México los programas que hay son en niños, no en adultos. Entonces, sí ha sido un tratamiento efectivo en otros países, porque con eso prácticamente estamos recuperando la audición, pero pues es algo complicado y caro. ¿Ok? Y tenemos en pacientes que ya de plano no se les puede poner un aparato, podemos ponerle algo que es vibrador óseo. El vibrador óseo es para, como no sé si han visto los pacientes que no tienen la orejita, ese es nuestro tratamiento rehabilitatorio para este tipo de pacientes. Entonces, ahora sí que aquí lo que buscamos es que por medio de las vibraciones capte ciertos sonidos, identificación de sonidos o identificación de ciertas palabras. Nunca va a ser igual, pero pues también lo podemos poner. Y pues esto sería todo. No sé si tengan alguna duda sobre esta plática, con gusto.
A ver. Comentaba sobre los pacientes metabólicos, más que nada por el origen metabólico, pero aquellos pacientes que comenzaron como un aumento en la secreción de cortisol en el organismo, que desarrolló la obesidad y por ende, pues obviamente, un problema vascular y todo lo que conlleva. En esto, ¿cómo se podría hacer ese descarte para poder hacer el tratamiento? No, ya. Es cortisol. Ajá. Ese es una buena pregunta. Era lo que te comentaba. O sea, el problema es ese, a veces esas contraindicaciones del tratamiento, y ahí no hay más que ponerle esteroide intratimpánico. O sea, la dosis que va más directa al oído, no pasa tanto a torrente sanguíneo. Y obviamente ahí es donde nosotros, otro tipo de pacientes que nosotros usamos mucho el esteroide intratimpánico es el paciente renal, el paciente con insuficiencia renal. Yo tengo claro aquí ese tipo de pacientes. Me hicieron la hemodiálisis, doctora, y después de la sesión de hemodiálisis me quedé sordo. Hay pacientes, hoy en día se está estudiando mucho la insuficiencia renal con la asociación de la insuficiencia renal con la hipoacusia, porque desafortunadamente estos pacientes hacen hipoacusias bilaterales. Entonces, ahí, ¿cómo le podemos hacer, no? Entonces, cuando son dos, lo que se hace es qué oído está mejor, no qué oído está peor, sino qué oído está mejor. El que está mejor es el que le voy a empezar el tratamiento intratimpánico. Complicado ponerle los dos. En las razas, si hay un paciente con insuficiencia renal y hace bilateral, se le ponen los dos oídos. Pero aquí en el mundo exterior, en la priva, es muy complicado que tanto el paciente como el otorrino quiera ponerle en las dos. Se busca cuál es el mejor oído, que ese es el que puede tener mejor resultado. Pero ahí en este tipo de pacientes con cortisol no hay más que el tratamiento intratimpánico. Dígame, doctor. Pasado el mes y el paciente no tiene mejoría, ¿a qué hay que derivarlo directamente? ¿Al otorrino o al odólogo? Muchas gracias. Fíjese que podría primero derivarnos a nosotros, porque el otorrino pues normalmente va a ver lo que ustedes ven igual, o sea, está la audiometría, la otoscopía normal y nos va, o sea, por lo regular nos piden en la audiometría, que ese es el que nos va a diagnosticar la patología. Aunque la patología es muy clínica, sí tenemos esta herramienta para decir si es una hipoacusia súbita. ¿Okay? Entonces, ¿qué yo les recomendaría a ustedes? Empezar tratamiento. Lo están viendo, puede usted decirle al paciente, ¿sabe qué? No es no se ve una infección, y derivarlo los primeros días, aunque usted, doctor, ya le haya empezado el tratamiento, porque luego nos llegan al mes y a lo mejor ya pasaron por antibióticos, gotas y esto, el otro, y ya el mes y medio, que es nuestro tope para dar el tratamiento. Después del mes y medio, los resultados ya no son buenos. Entonces, yo ahí sí le sugeriría, usted inicia, por lo regular se va a llevar 15 días usted en su tratamiento, y si a los 15 días no hubo mejoría, derivarlo a lo mejor al audiólogo. Y si yo ya veo que, ¿sabe qué? Ya vi que este doctor dio tratamiento de esteroides, no funcionó, lo derivaría al otorrino para iniciar el tratamiento intratimpánico. El otorrino no le va a iniciar el tratamiento intratimpánico a menos que tenga una audiometría. Si no la tiene, no los inician, empiezan con oral y mandan a pedir nosotros la audiometría. ¿Con otra duda? ¿Alguien más que tenga otra duda? Dígame, doctor. Desafortunadamente sí. La literatura dice que se puede haber una recuperación espontánea los primeros 3 meses. O sea, empezó un 10 de mayo, tengo mayo, junio, julio. Si después de julio no hay una recuperación espontánea, no va a existir una recuperación espontánea. A menos, por eso lo seguimos prácticamente un año, a menos que esté haciendo algo que es el hidrocelulolinfático, el síndrome de Meniere, ahí sí puede haber una recuperación espontánea. Cuando vamos viendo que las audiometrías que estamos haciendo constantemente mes con mes, mira, se está recuperando. Entonces, la hipoacusia súbita fue el debut de la enfermedad del síndrome de Meniere, y me lo puede hacer más adelante otra vez. Entonces, ahí entro yo a empezar a tratar la enfermedad de Meniere para que no vuelva a ser el de hipoacusia súbita. Tenemos el paciente que normalmente hace la hipoacusia súbita de un unilateral,
y a los meses siguientes nos hace a lo mejor del otro lado. Entonces ahí tenemos que pensar en algo autoinmune. O sea, ¿por qué el paciente, y sobre todo aquí la historia es bien clara con todas las enfermedades autoinmunes, la mujer joven, tenemos siempre que pensar en algo autoinmune y ahí ya empezamos a pedir pues todo, o lo podemos derivar, nos apoyamos o empezamos nosotros a pedir todos estos anticuerpos para ver si realmente es algo autoinmune. Que nosotros no daremos el tratamiento en dado caso detectemos que sea autoinmune, pero sí. Hay pacientes que, sobre todo le digo, la mujer puede debutar alguna enfermedad, alguna vasculitis como hipoacusia súbita. Sí se ha descrito eso. Sí, exactamente, pero hay veces que ese es el síntoma. Solo es el síntoma y todo está alterado y se detecta algún tipo de vasculitis, se detecta hasta lupus, está descrito. Entonces, ese paciente joven que es sano, tenemos que siempre pensar o no descartar que sea algo autoinmune. Por eso es que lo hacemos el seguimiento prácticamente el primer año. Sí es una patología en cierta medida, yo digo triste. ¿Por qué? Porque muchas de las veces es irreversible. Es irreversible. Los casos de éxito son pocos, pero a veces es por eso, porque empezamos tarde el tratamiento. Por lo regular, el paciente llega un mes, o así que pasó al médico general, no mejoró, se fue a otro, no mejoró y alguien, él dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que tengo que ir a un otorrino, ¿no? Es muy raro que a mí el paciente me llegue de primera instancia, o sea, normalmente llegan ya valorados por ciertas especialidades. Esta patología se desconoce como médico general, esa es la realidad, no ni siquiera en la carrera nos dan este tipo de patologías, yo la vine a conocer en la especialidad, pero sí existe. ¿Y cuántos pacientes quizás se nos han ido así de esta manera? Pero es por a veces porque la desinformación que tenemos desde la escuela, ¿ok? Entonces, por eso estas pláticas, sobre todo a médicos generales, a mí me gusta darle mucho lo que es la hipoacusia súbita, porque ustedes son el primer contacto y ustedes pueden ser la diferencia en este paciente, ¿ok? Esa es mi recomendación, es con lo que les digo, ven una otoscopía normal, no piensen más, mándenlo a pedirle su audiometría o en ese momento ustedes empezar su esquema de esteroides y cómo se llama y mandarle a pedir su audiometría y ahí vamos a encontrar si sí es o no es la hipoacusia súbita, ¿ok? Sí, otra duda, sí, dígame. Hola, doctora. Sí. Me había comentado que había ciertas prácticas que podían llevar a tener una alteración un problema súbita. Sin embargo, en algún punto hay un paciente que tenga operaciones de este tipo por presiones, por ejemplo, personas que se sumergen vamos metros bajo la alberca o el avión, porque ha tenido por este cambio de presión importante que puede provocar este tipo de alteración. Sí, fíjese que sí, pero ahí es otro diagnóstico, eso es barotrauma, ya sea por presión negativa o positiva, dependiendo si es sumersión o si es en el avión, pero eso ahí es más como la patología del oído medio, ¿ok? Pero sí existe. Realmente pacientes que me han llegado a mí en la consulta, ¿sabe qué, doctora? Estaba yo haciendo ejercicio, estaba cargando pesas y ¡pum! Solo sentí que empezó un sonido o un ¡pum! Y ya me quedé sordo. Entonces ahí nos están hablando un poquito más de teorías vasculares, algún esfuerzo, ¿cómo se llama? De más puede hacer. Hoy precisamente en la prueba llegó un señor que estaba cepillándose los dientes, se sacudió la nariz y sintió que él me dijo, sentí como una explosión en el oído. Esa patología nos puede orientar a que fuera algo del oído medio. Sin embargo, visitó un otorrino inmediatamente y el otorrino me lo mandó a mí y pues no, el oído medio está bien, es una hipoacusia súbita. Y uno diría, bueno, pero si no hizo nada, ¿no? Nada más estaba lavándose los dientes. Entonces, hoy en día se ha visto que sí hay más ¿cómo se llama? Predisposición a esta enfermedad a jóvenes. ¿En qué todavía estamos en esos estudios? Porque realmente anteriormente esto estaba muy descrito en los viejitos, ¿no? En el viejito hipertenso, diabético,
más de 60 años. Por eso les decía yo, los libros dicen de 50 a 60 años, pero hoy en día hay pacientes desde 20, 30 años. Hay en las mujeres posparto se ha visto también este tipo de enfermedades en el puerperio. Y ahí hablas, pero por lo regular están ligadas a que tuvieron temas de preeclampsia. Entonces está ligada un poquito a una cuestión más vascular, pero sí también se ha visto en mujeres embarazadas. Entonces, pues es una patología que no se puede dejar pasar. Le digo, si usted ve a un paciente que normalmente se ve bien la membrana timpánica, no descarte esta patología. ¿Ok? Pero lo que usted menciona es algo que se llama barotrauma, doctor, que sí se maneja un poquito parecido, pero es diferente y ese tiene un poquito de mejor pronóstico a comparación de la hipoacusia súbita. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Dígame. Buenas noches, doctora. Con respecto a una de las formas de hipoacusia súbita, cuando es secundaria a un trauma acústico, ¿entraría igual como una hipoacusia súbita? Y la otra pregunta, ¿el manejo es igual que comentó? Sí, por lo regular, cuando es un trauma acústico, sí, también se debuta como si fuera una sordera súbita y se maneja muy parecido, esteroides. Ahí se da uno que otro de diferencia de tratamiento, pero el inicial es esteroides. Okay. Ajá. El tratado de que un paciente también un paciente, ¿no? ¿Qué tanto ha afectado el uso de artefactos? Ahí, sí, claro. Fíjese que ahí la pregunta va relacionada con lo que acaba de comentar el doctor. Hoy en día hay una población entre los 14 y 18 años con abuso, exceso de audífonos. Entonces, esto hacen traumas acústicos por lo regular. Y puede ser un trauma acústico súbito, como si le explotara el audífono o una paloma. Si me explico, se les ha llegado a ese paciente, es que me tronó el cohete. Eso se maneja como si fuera una hipoacusia súbita. El trauma acústico ya sea agudo. El crónico es el que se da en los pacientes que usted me comenta, en el uso excesivo del audífono. Yo siempre le digo a mis pacientes, va a depender de muchas cosas el uso de audífono. ¿Qué tipo de audífonos usa? No es lo mismo usar un Bose que usar el del Oxxo. Entonces, ese tipo ¿por qué? Porque el del Oxxo no tiene filtros, el del Oxxo hasta hace lo que mismo que dan en el avión, los audífonos que dan en el avión son de mala calidad y ese audífono es más probable que explote, o sea, que sí haya un sonido fuerte, que un tipo C que tiene más filtros, cancelación de ruido y todas estas cosas. Sí tiene que ver mucho, pero sí hoy en día sí hay el abuso del audífono. En el uso de audífonos nosotros tenemos una regla del 60-60, no más del 60% del volumen, más no más de 60 minutos. Esa es nuestra recomendación como audiólogos. O sea, no estamos en contra del uso de audífonos, sin embargo, sí hay ciertas medidas que le podemos recomendar a nuestro paciente. Asimismo, siempre es mejor el audífono tipo concha que el audífono el auricular. Hoy en día también la tecnología ha avanzado mucho en ese sentido de los audífonos. Se han hecho vibradores óseos, que esos están usados mucho para los deportistas, que es un tipo de audífono que no entra en el conducto, sino se queda aquí atrás o dependiendo de la marca, adelante o atrás. Y escucha por medio de la vibración ósea. Entonces daña menos el oído que el auricular. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo, la atención y estamos aquí para cualquier duda que tengan. Por ahí ahorita no puse mis datos, pero yo, sí, perdón, con la duda que tengan con gusto los puedo apoyar. Ahí por un mensajito o algo así, ¿ok? Estamos para servirle. Yo me encuentro ahorita estoy en mi consulta privada, me encuentro aquí en el Centro Médico Visual Láser o Portes, aquí al lado del Hospital Seracón y el Tiapaneco, en el consultorio 226. Cuando tengan algún paciente, con gusto, y si tienen ustedes alguna duda, también con gusto los puedo apoyar a resolverla, ¿ok? Gracias. 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 Por la plática y un pequeño detalle. Muchas gracias. No, gracias. Gracias.
Gracias. Muchas Ujú. gracias. Gracias, gracias. Si quieres algo, ya. Ajá, sí, gracias. Te voy a tomar agua aquí. Gracias. Muy amable. Bueno, ya nada más para concluir, la próxima sesión es el 25 de junio. Van a haber 2 temas. De 7 a 8 viene la doctora Saraí Vidal Girón, que es coloproctóloga. Ella va a hablar sobre patología colorectal. Y de 8 a 9 viene el doctor Miguel Colín. Él es especialista en obesidad. Fue presidente del Colegio de Obesidad a nivel nacional. Va a hablar sobre GLP y GLP-1. Incluso ahorita la anduvo ahí en Estambul en el Congreso de Obesidad Europeo, al doctor Ambrosio, que anduvo igual por allá en Turquía en el Congreso de Obesidad. Ellos 2 van a dar tema en junio. Una plática es de 7 a 8, la otra de 8 a 9. De preferencia vengan a las 2 sesiones de favor. Va a ser aquí mismo la del mes de junio. La del mes de julio hubo un cambio en la agenda por temas de la dermatóloga, la doctora Angelina Borrás. Nos va a dar la plática del mes de julio, es 30 de julio, y la de agosto va a ser el 13 de agosto. No va a ser aquí, va a ser en el Holiday Inn, porque se van a entregar más de 180 diplomas a todos los médicos que están llevando diplomados. Entonces viene gente de las academias de la ANFEM y las autoridades locales. Viene una doctora del General de México, la doctora Dubón Peniche. Ella ha trabajado igual en arbitraje médico a nivel nacional. Ella va a dar la ponencia ese día y de ahí es la entrega de los diplomas. Entonces eso sería todo, doctores. Los doctores que cité por los temas de diplomados de diabetes y medicina general, ahorita aquí les comento lo de su proceso de emisión de los documentos y muchas gracias. Y gracias nuevamente al Laboratorios Chontalpa y a la doctora Laura por su ponencia. Gracias.